2024, los escenarios políticos. Bueno, vamos a comenzar. Ajá. Uno, escenario político para el año 2024. Y el otro, que lo que quiere saber la gente y todos los espectadores que están pegados, y aquí vamos por 38, salarios, el aumento de los salarios. Ok, vamos a tratar entonces dos temas. Expectativas del año 2024 y vamos a tratar el tema de derechos laborales y salario. Yo creo que tenemos que empezar diciendo que el año 2024 pinta un año bastante difícil, bastante complicado. Los escenarios globales son complicados. Y son complicados porque hay un nuevo reparto del mundo. Y está la puja de una nueva economía con respaldo en commodities. Entonces, los países que somos dueños de recursos tenemos una ventana de oportunidad para unirnos, así como se hizo en la oportunidad en que se unieron los productores de petróleo en la OPEP. Es una oportunidad de oro para que los países que estamos siendo perseguidos financieramente o los países que tenemos materias primas, recursos, podamos unirnos para establecer unas nuevas reglas geofinancieras. Eso debería estar pensando Venezuela en este momento. Hay un nuevo reparto global. El sionismo está empujando muy duro. Hay 3 conflictos abiertos. Cuando me refiero a conflictos me refiero a guerras que son de carácter donde hay participación de distintos países, ¿ok? Caos, y hay al menos 2 o 3 conflictos en espera. Uno de ellos, bueno, acaban de volar un barco de la Armada inglesa en el Mar Rojo, en una guerra asimétrica que están haciendo los Houthi en Yemen, bloqueando una de las salidas más importantes del 60% de las mercancías y del comercio global. ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, que cobra importancia ponerle la mano a países que tienen recursos. Y eso, evidentemente, yo te estoy haciendo todo este preámbulo, te lo estoy haciendo para entender el porqué de la importancia de Venezuela, el porqué de la importancia del Esequibo. Eso no es casual. El anglosionismo holandés necesita ponerle la mano al Esequibo y de ahí controlar rutas fluviales. Por ahí hay un plan que estoy estudiando, que me lo entregaron hoy, que se llama el ISRA. IISRA. Y es cómo se diseñó un plan o cómo debe diseñarse un plan para fortalecer a los países suramericanos a través de los ríos, que era el plan que había planteado Chávez, pero mucho antes de Chávez ya se estaba trabajando eso. Lo que pasa es que lamentablemente Latinoamérica, Suramérica tiene todas las condiciones para ser una potencia, pero la gobiernan o la han gobernado un poco de sátrapa, con algunas excepciones. Entonces, en el caso de Venezuela, bueno, la situación pinta complicada. Hay más de 70 países que van a elecciones este año. Uno de ellos debería ser Venezuela. Ya deberíamos tener para el mes de febrero, si las elecciones son en diciembre, deberíamos tener el calendario electoral. El CNE debería haber dado respuesta a las 300, más o menos 300 solicitudes que hay de nuevos partidos políticos o reserva de nombre para partidos políticos y las condiciones. Eso no ha aparecido. Ya va. En estos días yo vi en tus redes sociales que tú siempre has tenido, y eso no viene desde ahorita, una especie como de exclusión que le hacen a los independientes. Sí, como fíjate. Una discriminación.
Eso se llama, en términos estrictamente constitucionales, es una discriminación. A pesar de que la Constitución garantiza igualdad de oportunidades y no discriminación, la ley electoral, esa ley electoral la hicieron cuando Chávez, ojo pelado, eso no es nuevo. Lamentablemente, el comandante se dejó meter ese strike. Y privilegiaron, por ejemplo, las listas sobre las postulaciones uninominales. Es decir, me postulo yo con mi cara como independiente y logro mis votos. Resulta que para yo poder postularme a través de un grupo de electores, o cualquier venezolano, no digamos María Alejandra Díaz, digamos María de los Palotes, poder postularse a través de un grupo de electores, necesita recoger el 5% de las firmas del padrón electoral. Eso significa más o menos 1.200.000 firmas, en las condiciones y en el tiempo que exija el CNE, con las planillas que te va a entregar el CNE y en los tiempos que el CNE determine. Imagínate, si no tenemos calendario electoral, si no han respondido en 1 año y 2 meses las solicitudes de partido político, imagínate cómo van a ser. En las últimas 3 elecciones no ha habido posibilidades de que los grupos de electores participen. Entonces, cuando tú analizas el escenario es muy difícil. Ellos están apostando a una polarización, a profundizar la polarización con una oposición que está completamente dividida, que la única que se ve que puede amalgamarla es María Corina y está inhabilitada. Hoy declaraba el presidente del MAS, Felipe Mujica, que iban a apoyar a María Corina si María Corina iba habilitada, y que aún cuando no fuera habilitada, María Corina era la alternativa. Es decir, el MAS ya se declaró María Corinista. Y así va a pasar con todos los partidos pequeños, creo yo, ¿ok? Entonces, vamos a ver una polarización extrema y no va a haber, al menos eso es lo que yo estoy viendo, que no va a haber oportunidad de los grupos de electores o los independientes participar. Siempre ha habido corrientes de pensamiento, siempre se ha dado temas ideológicos, pero ¿qué es esto de los mariacorinistas, los maduristas y esta nueva forma que salió ahora, que son temas de que las personas a veces no las entienden y lo agarran así en realidad? Pero esos son corrientes de pensamiento. No. ¿O es porque No, realmente no son corrientes de pensamiento. Lo que identifica una corriente de pensamiento es que tenga una doctrina. Y bueno, si queremos identificar, por ejemplo, al gobierno nacional con una doctrina, bueno, su doctrina, a pesar de que hablan de socialismo, su doctrina es neoliberal patrimonialista. ¿Ok? En el caso, porque tiene unas características, o sea, las podemos definir. Mercado, privilegio para el mercado, protección a la propiedad privada, en el caso, disminución del tamaño del Estado, en el caso de los beneficios laborales tienen que ser en la mínima expresión. Es decir, esa corriente tiene esa doctrina tiene unas características. En el caso de María Corina, bueno, es una doctrina ultra neoliberal. Yo creo que incluso ni ella misma sabe que es ni liberal, como decía Mark Fisher. Es decir, una combinación de ni liberalismo con neoliberalismo. María Corina es, bueno, digamos, ella misma lo decía, el capitalismo popular, o como dijeron los laboristas en Inglaterra, la Thatcher, un capitalismo popular. Entonces sí hay una doctrina detrás de ello, pero no son una corriente de pensamiento. Eso es muy grande, les queda muy grande decir que son una corriente de pensamiento, la verdad. A cualquiera. Sí, claro, incluso al chavismo. Pero el chavismo tenía una doctrina, que es una doctrina que está establecida en la Constitución, una doctrina nacional de inclusión,
de justicia social, de democracia. Me explico, hay unas características, pero incluso eso no es una corriente de pensamiento como tal, del punto de vista teórico, sino simple y llanamente, bueno, allí hay una doctrina que puede orientar hacia dónde hacia dónde van a tomar las decisiones ese gobierno, si es un gobierno populista, si es un gobierno neoliberal, si es un gobierno de justicia social, si es un gobierno socialdemócrata. Lo que lo identifica es la doctrina. Si no tienes doctrina, evidentemente que vas a andar perdido. Mira, en los escenarios que se han montado en estos días hubo un video, creo que fue de ayer en la mañana, un video que monté del tuyo del año 2019, cuando tú, más allá de dar una advertencia de lo que estaba sucediendo, también tú le diste una receta de a dónde nos conllevaba. Pero el tema, más allá del video, porque ahí se ve tu postura, que no es igual a la misma postura de ahora, pero lo que yo veo en esto, cada vez que acciona María Alejandra Díaz, y que quede claro aquí, se activan unos laboratorios, hermana, que yo, verga, pero qué ladilla, eso es todo el día. Te lo juro que yo digo, Dios, pero es que esta gente está loca, o es que cree que van a confundir, la gente está molesta, la gente tiene necesidad, usted con estómago vacío no piensa. Ya la gente, eso del chisme, de la vaina, de ponerte todo el día con un poco de rojo orgánico, no es. Y entonces yo me pregunto aquí, ¿cuál es el temor que le tienen a María Alejandra Díaz? Porque yo lo que veo a María Alejandra Díaz es que le dice las vainas, las 4 vainas de la cara, a quien sea. Bueno, fíjate, Ralito, es difícil hablar en primera persona, pero vamos a tratar de hacer un análisis de lo que está sucediendo en torno a la debilidad y a la falta de credibilidad que tiene el gobierno. El gobierno tiene un problema serio de credibilidad y un problema serio de aceptación popular, porque evidentemente desarrolló todo un programa de shock. Yo diría que a partir de 2013, incluso estando Chávez vivo, hay algunas decisiones que se tomaron que vale la pena refrescarlas, y eso se refleja en la calidad de vida de la gente. Entonces, nosotros venimos diciendo y venimos advirtiendo, incluso sin ser constituyente, simple y llanamente como invitada a cualquier programa de opinión, nosotros veníamos advirtiendo del giro neoliberal que venía dando el gobierno. Lo dijimos, lo advertimos en el 2015 cuando se perdió la asamblea, lo advertimos incluso cuando entramos a la Asamblea Nacional Constituyente, y ese video que lo rescataron ayer, no me preguntes de dónde lo sacaron porque yo no tengo tiempo para eso, pero alguien lo puso en las redes sociales y resulta que el video es de 2019, donde yo les estaba diciendo que hizo Chávez para sacar a Venezuela de un 67% de pobreza y 32% de pobreza extrema. Bueno, le dio poder a la gente a través de dignificar el salario y tomó medidas de carácter desde el punto de vista de la doctrina económica post-keynesianas. Chávez inició una serie de obras públicas donde abrió el abanico para emplear gente. Chávez empezó a invertir la poca plata que tenía en equilibrar los sueldos y aumentar así el consumo vía demanda interna agregada. Así se llama, así le llaman el término económico. Es decir, yo aumento el consumo para poder tener más posibilidades de comprar, eso aumenta la demanda y provoca que entonces el que va a vender tiene que producir más para satisfacer esa demanda que está haciendo el mercado. Esas son reglas básicas de economía. Ahora, ¿qué pasó en 2012, 2013, incluso 2015? Se desata una hiperinflación, se desata contrabando. De hecho, acabo de encontrar un dato,
porque estoy haciendo como una especie de dossier. En 2013, el presidente designa una comisión presidencial para investigar cómo se vulneró el sistema de control cambiario, CADIVI. Y el presidente en una entrevista, acabo de ver la entrevista, con José Vicente Rangel, denuncia que eso fue un mecanismo de fraude y estafa en donde la estafa fue alrededor de los 25.000 millones de dólares. Es decir, es la segunda vez que al presidente pues le toca enfrentar fraudes y estafas. La vez pasada con CADIVI designaron una comisión. El presidente de esa comisión era Jesús Farías, el mismo personaje que anda diciendo que el año pasado nos aumentaron el salario mínimo con la mayor desfachatez del mundo. Entonces, yo acabo de ver el programa y me estoy dando cuenta que ahí no hay culpable. Hubo sí 1.490 procesos abiertos, 782 personas fueron imputadas, pero no dijeron cuánta plata recuperaron de los 25.000 millones por pura empresa de maletín. El mismo cuento que con PDVSA el año pasado. Es decir, en menos de lo que canta un gallo, 2015 y ahora 2022, en 7 años se robaron 50.000 millones y lo que no sabemos, Ralito, y lo que no sabemos, eso significa como 3 planes Marshall para levantar el país. O sea, imagínate tú. Entonces, un gobierno que hace eso, que además está poniendo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, el salario en $3.60, las pensiones de hambre, la gente muriéndose de mengua en las puertas de los hospitales. Y resulta que en Narnia TV, que es venezolana televisión, no está sucediendo nada. Narnia TV, todo está feliz, no está sucediendo nada, y la calle en la gente, pues viendo la realidad. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros decimos como vemos las cosas. Entonces somos incómodos. Somos incómodos porque estamos diciendo la verdad y estamos defendiendo la Constitución y estamos defendiendo a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados. Eso es lo que está pasando con nosotros y por eso somos incómodos. Porque además, si algo nos hemos ganado a pulso, es la credibilidad. Nadie puede decir de mí que María Alejandra tiene una investigación por corrupción porque las veces que lo intentaron hacer no consiguieron nada. Y es que no van a conseguir nada. Porque yo vivo de mi sueldo, de mi jubilación y de lo que logro trabajar como abogada. Más nada. Mira, hermana, escucha esto. Antonio, el problema de esto es que con este gobierno está con las élites. Saludos, Antonio. Dios mío, ¿y cómo hacemos con un país dolarizado sin que se pueda conseguir fácilmente los dólares, ya que ganamos en bolívares? Alivio. El otro más. Las sátrapas tienen 25 años en el poder. María, inversiones. Mira, María, yo siempre he dicho que cuando los espacios se vienen dañando, se llenan de cáncer por las diferentes malas acciones negativas de los seres humanos, porque yo siempre he dicho, es que los sistemas no son malos, los malos son los practicantes que abusan de ellos. Como usted ha visto, la activación de propuestas para el debate, para el estudio, porque eso es constitucional. Yo no sé qué peo tiene la gente, el que asoma la cabeza, y véame bien, le caen a palo. Este país creo que estamos en democracia, no vale la polarización. Todo el que se quiere expresar tiene derecho, y no como unos que están viendo a unos como monarcas y otros como archiduques. Este tema yo quería hablarte sobre una especie de creación de corriente política. Y bueno, en el activismo político como tal, porque yo veo que hay personas que están molestos con el gobierno y siguen todavía viva Chávez. Afirmo, de tu amor, todo lo que tú quieras decir, pero yo creo que aquí tenemos madera
tenemos pensantes, tenemos personas honestas que pueden crear un espacio político donde se puedan desarrollar, que pueda dar un espacio donde pueda agarrar todo ese descontento que hay, porque aquí todo el mundo se está lanzando que yo soy mayoría, que yo tengo esto, pero nadie habla de la bendita abstención de todo esto. Entonces, en los escenarios, como yo vengo y lo veo con preocupación, no, pero uno tiene que seguir así, a mí no me parece, porque me parecen dos grupos extremistas, ¿me entiendes? Hay la posibilidad de una corriente política, un grupo, una gente que de verdad haga función de abrir las mentes y crear esperanza en la gente bajo un proyecto que de verdad sea bandera y viable y que la gente vuelva a confiar en la política en Venezuela. Bueno, fíjate, voy a repetir la pregunta porque estoy grabando también para después subir esto a las redes de YouTube. La pregunta que tú me haces tiene que ver con la posibilidad de la construcción de una corriente o de una fuerza mayoritaria que le permita a la gente recuperar la esperanza. Lo primero que yo te diría es que es el mejor momento para la construcción de una fuerza mayoritaria para salir del laberinto. Pero también es el momento más difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere competidores. El gobierno no cree en elecciones libres. Y por supuesto, cualquiera que le haga sombra, el gobierno va a tratar de neutralizarlo. Bien sea la vía criminalización o bien sea el uso indiscriminado de las inhabilitaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen mucho temor de perder el poder. Y me imagino que debe ser por los grandes compromisos que han asumido a nivel global. ¿Me explico? Entonces, mientras esa situación se dé, mientras esa situación se esté allí pujando, lo que yo recomiendo es seguir trabajando en generar una masa crítica, ya no en torno a una figura mesiánica, sino en torno a un proyecto. Es decir, los venezolanos hoy que estamos más conscientes que hemos pasado quizás por la época más dura que ha tenido la historia republicana, donde estamos viendo en vivo y directo la destrucción del proyecto histórico que es la Constitución, y salir del laberinto y el conflicto irresoluto, salir de la polarización que tenemos, creo que para ello hay que trabajar muy duro y exigir las garantías y las condiciones de igualdad para participar. Es decir, la gente tiene que organizarse primero. Tú no vas a poder con miras a tener la posibilidad de llegar al poder, porque nadie se va a organizar para no tomar el poder y entonces así, teniendo el poder, tú ejecutar entonces ese proyecto. Lo primero que tienes que hacer es un proyecto en la calle, un proyecto que genere expectativa, un proyecto visibilizar ante la gente la posibilidad de que sí hay salida ante esa diatriba que se nos plantea, y además en este momento es una cuestión de fuerza. Entonces tú tienes que acumular una correlación de fuerza que permita el cambio constitucional y que permita que la gente a través del voto ejerza el poder real. Ahora, hay unas relaciones de fuerza, eso es lo real. ¿Qué debes hacer tú? Acumular fuerza desde abajo. Debemos trabajar entonces en un nuevo propósito que nos permita la instrumentación de ese plan para salvar la República. Ponernos de acuerdo en lo mínimo. O sea, ¿qué es lo mínimo? Yo te pongo un ejemplo, Ralito. La gente dice, ajá, ¿y cuál es lo mínimo? Pues, bueno, lo mínimo sería que nosotros tenemos que volver a la Constitución. 2, tienes que reinstitucionalizar al país. 3, tienes que derogar todos los acuerdos, todas las leyes que perjudiquen y que violen la Constitución, incluso los acuerdos internacionales.
Tú tienes que hacer auditoría forense en todas las empresas del Estado y en todos los ministerios para saber por dónde se están yendo los reales. Tú tienes que verificar que tienes qué tipo de proyecto quieres tú, un proyecto contrahegemónico. Tienes que devolverle el poder a la gente a través de los salarios. Tú tienes que dignificar el salario. Entonces, en torno a esa serie, ¿y cómo vas a dignificar ese salario? Bueno, lo primero es no seguir liquidándole los dólares del Banco Central de Venezuela a 15 empresas. Esos dólares deberían estarse ahorrando para poder emitir más bolívares y aumentar la masa monetaria. No deberías estar liquidando las toneladas de oro. Teníamos 374 toneladas, hoy hay 68 toneladas. ¿Me explico? Entonces, a lo largo de todos estos últimos 10 años, lo que has hecho, pagaste la deuda externa, aún sabiendo que eso afectaría el consumo de los hogares venezolanos. Pagaste 113.000 millones de deuda externa. Entonces, hay decisiones políticas que tú tomaste que nos llevaron a estas circunstancias. Sabiendo eso, la gente tiene que organizarse, Realito, no hay otra manera. La gente tiene que salir a defender sus derechos, la gente tiene que volver a estudiar la Constitución porque ese fue nuestro escudo y ese fue el que nos desmontaron. Entonces, claro que hay una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque los niní, es decir, el abstencionismo representa hoy un 75%, 78% del electorado. O sea, el que gane va a ganar con la minoría. Entonces, se ve su legitimidad mermada, porque no hay nadie en este país que gane con 30%, ni el chavismo ni María Corina, que se olviden de eso. O sea, Maduro no va a ganar con el 30%, que se olvide de eso. Si gana es porque elimina al otro, es decir, me refiero, no tiene oposición, sino una oposición acomodaticia a su manera y gana con lo mínimo, Realito. Y en el caso de María Corina, si la habilitan, bueno, un poco de gente seguirá detrás de ella buscando la salida, si no permiten a un tercero excluido que pueda participar. Pero para que ese tercero excluido participe, tiene que tener condiciones, tiene que tener financiamiento, tiene que tener apoyo internacional y tiene que tener organización. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Mira, por organizarnos. María, porque es que, bueno, todo el que me conoce sabe que yo vengo de las filas del chavismo, bueno, y desde el año 2019 dije, no, ya basta, no sigo en esto. Claro, yo no hice como algunos que se fueron por la acera de enfrente, se reunieron con aquel, se unieron con el otro. Nunca me gusta esa vaina, porque siempre he tenido mis criterios en esto. Pero yo te digo, y es como he hablado con personas, porque hay personas que en redes sociales construyen el mundo, ganan elecciones, verga, son arrechistas. Pero la realidad es esta: cuando tú sales a la calle, que tú hablas con la gente, y es cierto lo que tú vienes diciendo ahorita, que hay gente que en el medio de su desespero, bueno, diga, María Corina es la opción. Sí. Y como yo se lo digo a alguien, o como me han tildado, porque, bueno, en estos días me quejé porque se me quemó el aparatico, el aire acondicionado por las mega fluctuaciones. Entonces, ya me señalaron de María Corinista. Si yo pongo algo de María Corina, eres María Corinista. Si yo pongo algo del gobierno, soy un inmundo chavista, madurista, no sé qué vaina. Eso es lo que las personas, lo que pensamos, lo que estudiamos, lo que andamos todos los días en el activismo. Verga, pana, nos toca. Porque como yo siempre se lo he dicho a la gente, en la caja te está atacando aquel que está allá al frente. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene familia, sea chavista o sea opositora, son familias suyas. Pero eso, aunque usted ataca a un chavista, a un opositor, ataca a un familiar suyo. El grave problema en Venezuela es que nos mantienen entretenidos y de las realidades que nosotros no hemos podido salir. Es el tema de lo que yo quiero tocar ahorita, porque estoy viendo a los maestros que están calentando la calle y son exigiendo salario justo, y lo veo más contundente, porque dicen ya no queremos bonificación. Y lo que dijo es María, vale, todo el mundo anda contento. Mira, Ralito, históricamente los maestros, voy a hacer una aclaratoria para YouTube,
Vamos a hablar ahora de salario, de los maestros y de los derechos laborales, ¿verdad? Ok, fíjate. El gobierno insiste en que emitir más moneda dispara la hiperinflación. Eso ha provocado que el gobierno, el Banco Central, a través del Banco Central de Venezuela, saque de circulación el 95% de los bolívares que deberían estar circulando, de acuerdo a la masa monetaria, ¿ok? Esa masa monetaria la disminuyeron. Entonces, ellos decidieron unilateralmente, incumpliendo la Constitución, congelar los salarios, acabar con las contrataciones colectivas, dictaron el memorándum 2792, dictaron el instructivo del ONAPRE, que rebajó entre el 50 y el 60% a los sueldos de todos los trabajadores de la administración pública, congelaron el salario hace 2 años, el salario mínimo, y los cálculos para prestaciones, aguinaldos, vacaciones, bono vacacional, todo lo están haciendo en base al salario mínimo. Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo una hermana que es profesora en una universidad y hoy cobró 219 bolívares su quincena. Ahora, que me diga Maduro qué hace un profesor universitario en una carrera como ingeniería electrónica ganando 219 bolívares mensuales. ¿Sabes? Entonces, es una miseria lo que están haciendo con el pueblo venezolano. Pero además entonces te vienen con el cuento de que emitir moneda es inflacionario. Eso lo desmontó el propio Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hizo una investigación en 70 países donde demostró que no hay relación entre aumentar la masa monetaria y la inflación. Pero además el Fondo Monetario también llegó a la conclusión que mantener unos salarios altos provoca que el ciclo económico empiece a moverse. ¿Por qué? Porque la gente puede comprar más y entonces el productor invierte más, produce más y hay más en el mercado. Aquí no. Aquí entonces los pocos dólares que están entrando, bueno, no sabemos cuántos dólares están entrando. Esa es la verdad, porque no los declaran. Desde 2017. La última cifra que yo me enteré a través de un economista fueron 18.000 millones el año pasado. Y el Banco Central liquidó 5.000 a los bancos y como a 15 empresas. Es decir, con 20 y pico mil de millones de dólares está funcionando el Estado, según ellos. Y no pueden aumentar los salarios. Y yo digo, pero ¿cómo es que no puedes aumentar los salarios si tú restituyes los bolívares que sacaste? Tú perfectamente puedes activar la productividad y la producción a través vía del consumo interno. Entonces Jesús Farías tiene la desfachatez de decirle a los venezolanos que bueno, que el año pasado hubo crecimiento, sí, pero hubo crecimiento ¿para quién? Porque para la gente no. Para la gente hubo un empobrecimiento colectivo. Porque no hay salario, pues. Porque no hay pensiones. ¿Cómo es posible? Mira, es imposible que tú no te conmuevas cuando tú ves a un señor de 80 años en la calle protestando, pensionado, que dice que vive de la caridad pública porque él gana, es lo único que tiene su pensión. Y los bonos que te dan, porque ahora todo te lo dan a través de bonos. ¿Para qué? Para que los bonos, según ellos, según la interpretación que ellos hacen, no tienen incidencia salarial. Señores, yo voy a volver a repetir una vez más. Los pagos consecutivos periódicos son salario. Así que los bonos que ellos vienen pagando, el de guerra, cetatic, todo eso forma parte del salario integral. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que cuando a ti te retiran y te liquidan con el salario básico, tú tienes que demandar la diferencia de las prestaciones sociales. Entonces, si no tienes abogado, el Estado evitó un conflicto, se ahorró un poco de plata, pero robó al trabajador. ¿Tú me entiendes lo que está pasando? Entonces, los tipos dicen que no hay con qué pagar la plata. Bueno, ¿y por qué esos dólares que tú le estás liquidando a los bancos, por qué tú mejor esos dólares no se los prestas a esos tipos a un interés
en vez de entregárselo y que te los devuelvan en un tiempo prudencial, y eso te sirve a ti para seguir alimentando las reservas internacionales, porque sigues liquidando el oro, el torio, los diamantes, y nadie sabe para dónde va, ni nadie los declara. ¿Por qué no respaldaste el bolívar en oro, como lo planteaba Pascualina Curcio, que solamente con un porcentaje de toneladas muy bajitas, creo que eran 5 toneladas, tú podías perfectamente cubrir todo lo necesario para que la masa monetaria en Venezuela circulara de manera sana? ¿Por qué no hacen lo que hizo Rusia, que en medio de 4.000 y tantas sanciones, indexó la economía? ¿Por qué no indexas la economía? Indexaste las tasas, los impuestos, las contribuciones, nos cobras 16% de IVA y encima el 3% del IGTF, o sea, casi 20% está pagando el venezolano de impuestos, que además no sabemos por dónde va, porque si fuera que va para los servicios, uno dice, bueno, está bien, va para los servicios, pero ¿cuáles servicios? Si tú privatizaste todos los servicios y además liberaste los precios. Hay una liberalización de precios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este gobierno, Ralito? Este gobierno sacrificó los índices macrosociales por los índices macroeconómicos. ¿Cómo se lee esto? Bueno, que yo prefiero mantener el equilibrio fiscal y que la gente se muera de hambre y que el peso de la crisis lo carguen los trabajadores. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Pero como nosotros decimos esto, somos antipáticos. Bueno, la verdad que a mí me importa un pito si soy antipática o simpática. Por la verdad murió Cristo, decían por ahí. Y nosotros lo que decimos es, hacemos un análisis de la situación y decimos lo que tenemos que decir. Jesús Farías es un descarado porque él, noviembre, aquí está la fecha, noviembre del 2013 lo designaron presidente de la comisión para revelar qué había pasado con la plata de Cadivi. Todavía estamos esperando la lista, ¿oíste, Jesús Farías? De quiénes fueron los que se robaron los 25.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi. Todavía lo estamos esperando. Y estamos esperando lo que se robaron en Sencoex, que nunca nos dijeron cuánto se robaron. Entonces, este es un gobierno que yo no entiendo cómo es que los roban, los atracan, los asaltan, y aquí no ha pasado nada, pues. Se han llevado en menos de 7 años 50.000 millones de dólares y aquí no ha pasado nada. Nadie sabe dónde está Taré, nadie sabe dónde están los reales, porque, Taré no aparece, no es el responsable, pero ¿y dónde están los 25.000, 30.000 millones que te llevaste? Esos reales no son tuyos. O sea, el problema del gobierno es que el gobierno cree que Venezuela es su piñata privada, que es su propiedad privada y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana con ella. No, está equivocado. Esos bienes son de la República, es decir, de todos los venezolanos, no de ellos. Y ellos son unos administradores, pero además son malos administradores de la hacienda pública. Son pésimos administradores de la hacienda pública. Tiene razón Bukele cuando dice que cuando la gente nos roba, alcanzan los reales. ¿Cómo hacemos? Mira, María, aquí me dicen esto. Inversiones tuyas. María, ¿y por qué no denunciaste a Farías en su momento? Naguará, no te digo yo. Yo lo único que te digo, mira, mi amor, revisa mis escritos del 2018 para adelante. Es más, revisa mis últimos 140 escritos. Es malo que yo lo diga, pero revísalo en Aporrea. Y además revisa mis programas, no solamente en Lojilla. Cualquier entrevista que a mí me hacía, yo nunca he sido complaciente. Por eso era que siempre me tenían ojeriza y decían que yo era un electrón libre. Y por eso no pertenecía a ningún grupete de esos, afortunadamente, a ningún grupete de esos que hoy se reparten el poder. Bastante que lo advertí, ¿sabes? Con nombre y apellido le pregunté a Farías que dónde estaba la lista. Y lo escribí, lo advertí, lo pregunté y lo escribí. Ahora, si tú no tienes memoria, eso es problema tuyo, no es problema mío, la verdad. Allá tú. Bueno, con todo esto que nosotros venimos hablando y viendo, y el tema de la bonificación y el tema de los salarios, y te lo digo en un punto aquí muy
de inflexión. Pero es que esto me parece casi igual a la misma protesta, a los mismos llamados de calle del año 2023. ¿Será que eso se efectúa en algo? Mira, si no hay organización, en el 2023, ¿qué sucedió? Había mucha fuerza en la calle. El gobierno incluso en el 2022 tuvo que ceder y tuvo que pagar el bono vacacional completo a los profesores universitarios porque los profesores no salían de la calle. Pero el gobierno entonces empezó en un plan, digamos, yo digo que perverso, porque selectivamente buscaron a las cabezas de los que estaban protestando y los criminalizaron. Ahí están presos los que en Sidor, en Benalún, en CBG estaban protestando. Continúan imputados por asociación para delinquir, lo que a ellos se les ocurra. Así que el problema es que hay un retroceso muy fuerte en cuanto a los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Y mientras nosotros no tengamos conciencia de que solamente organizados y unidos vamos a salir adelante y la gente se deje manipular o meter miedo, o sea, hay una política de miedo, Ralito, hay una política de miedo que les ha resultado. En el 2022 tuvieron que pagar completo, pero en el 2023 aprendieron la lección. Entonces fueron ubicando a la gente en su casa, la acusaron, la criminalizaron, la neutralizaron a los dirigentes sindicales y por supuesto, pues la gente en la calle lo que hizo fue retroceder, porque el miedo es libre, pues. Prefieren seguir aguantando palo, pero lo que te digo es que es un tema de conciencia, Ralito. Este era un pueblo protestón, este era un pueblo que era un cuero seco. No me preguntes en los últimos años, yo no sé si es a través de programas de reingeniería social, shock sucesivo, a la gente la pusieron a sobrevivir. Entonces la gente está ensimismada en su problema y no le importa el problema de al lado. Pero eso tiene un límite, porque cuando la gente no tenga con qué comer y se esté muriendo de hambre y ya no pueda aguantar trabajar 16 horas diarias en 3 trabajos, y que los hijos se sigan muriendo de hambre y que no puedan pagar el colegio. Ahorita tengo un caso en Anzoátegui de un papá que logró pagar la mitad de la deuda del colegio. Entonces la directora del colegio dice que no va a dejar entrar a la niña. Y las instituciones del Estado, el Ministerio de Educación le dice que ellos no pueden hacer nada. ¿Qué te parece, pues? Un colegio privado, violando el derecho a la educación. Eso está sucediendo en Venezuela. Pero si no hay una asociación de padres que se unan, el pobre hombre está solo peleando contra el mundo. Entonces lo que hay es que tener conciencia de clase, además. Conciencia de que solamente unidos vamos a salir adelante a reclamar nuestros derechos. Y a reclamar me refiero en términos de la Constitución. Protesta pacífica y constitucional. Solamente así vamos a poder salir adelante. Todos los escenarios, yo siempre estoy fiel creyente en Dios y yo sé que las personas con niveles de maldad, lo que tú siembras en esta vida lo vas a cosechar y bueno, tú vas a tenerlo. Yo por eso no tengo apuro. Y cuando yo veo esas situaciones, por lo menos el caso de María Alejandra Díaz, en estos días leí unos comentarios que, bueno, te has puesto, tiene, como decimos en el llano, los ovarios bien puestos, te dejaste guiar por la razón, por tu dignidad, por tu honestidad y manteniendo tu credibilidad intactable. Pero después de allí, ¿qué ha sucedido? Como que escuchas que ataque contra contra todo el que proteste, ataque. Pero ¿qué ha sucedido con María Alejandra Díaz? Si ha tenido una arremetida. Yo he visto una arremetida que estaba allí, que ya la sabemos. Pero las arremetidas que ellos están acostumbrados a hacer, así como las que estamos viendo ahorita, si eso lo hemos aplicado contigo. Bueno, en el caso nuestro,
más allá de la persecución en redes sociales, de la estigmatización, nosotros no podemos trabajar en una institución pública porque estamos vetados. Nosotros estamos vetados en los medios de comunicación públicos y privados. Nosotros no tenemos acceso a los medios de comunicación. Lo único que nos ha quedado, bueno, son las redes sociales como una ventana para denunciar. Pero además, no conformes con eso, hay una especie de bullying, no solamente a través de redes sociales, sino a través del ejercicio libre de la profesión. Yo no puedo aparecer en un juicio firmando porque inmediatamente le ponen el ojo al cliente. Entonces tengo que trabajar con otros socios que son los que aparecen, aunque el cliente sea mío. Me refiero en el libre ejercicio de la profesión. Ya me sucedió el año pasado con 2 o 3 casos donde tuve que retirarme del caso porque ni siquiera me recibían las comunicaciones. Y lo último que hicieron fue, después de defender la tesis de doctorado en el IAESEN, que es una institución que depende del Ministerio de la Defensa, de la rectoría de la Universidad Militar. Lo último que hicieron fue que después que yo había defendido mi tesis, tengo mi acta aprobada y con mención publicación la tesis. Bueno, 13 días después, el mismo que había autorizado a la defensa de la tesis, el director del IAESEN, un general, me notificó que el jurado estaba mal constituido y por lo tanto dejaban sin efecto todas las actuaciones y que me iban a llamar para una nueva defensa. Ni me han llamado para una nueva defensa. Graduaron a los graduandos, valga la redundancia, el 5 de diciembre. A mí me excluyeron. Solicité una medida, una reconsideración de la medida, no me dieron respuesta. Me fui al Ministerio de Adscripción, que es el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa tampoco me recibió la solicitud. Un derecho de petición, tuve que ir a la Sala Constitucional. En Sala Constitucional, desde noviembre estamos esperando respuesta y no hemos tenido respuesta. Es decir, las retaliaciones llegan al punto de la paranoia, de confundir mi posición política con un tema que es únicamente de rigor académico. No respetaron el rigor académico y bueno, pasarán al estercolero de la historia, porque en el momento que se sepa quiénes son, pues nadie va a querer estudiar allí, porque a cualquiera le hacen lo mismo que me hicieron a mí. ¿Qué credibilidad puede tener esa universidad? Entonces es esto, todo el que alce la voz en función de protesta por sus derechos que son constitucionales, y si a los que están arriba no les parece, se te puede venir una ola de ataque indiscriminado hacia tu persona, sí, hacia tu familia, hacia tus espacios laborales. Sí. Verga, esta verga, yo te lo voy a decir así, esta verga es un salvajismo. Porque cuando me hablan de democracia plena, me hablan de que mira, el imperio nos está oprimiendo, o hay algunos que hablan, que yo digo, y me disculpa que lo diga así, que es la mayor estupidez que puede decir alguien en esta vida. Ay, míralo a él, ha tenido resistencia y mira, ha aguantado la pela. Y yo digo, Dios mío, ¿y qué hemos aguantado nosotros, pues? El pueblo común, el de a pie, que hemos aguantado hambre, nos hemos enfermado, dígame, con ese COVID, muchas necesidades, y los mismos huevones dicen, hay una resistencia recha. Coño, hermano, yo tengo la nevera full, tengo aire acondicionado, macete, camioneta y plata, yo resisto lo que ve. Ojo, siempre respetando a Raquel y todo aquel. Pero entonces es eso, si María Alejandra Díaz calzó su ojo en función de millones, porque andan unos por allí, eso yo quería que lo dijera, porque la pagada por la salariada de Rafael Ramírez, porque ahora Rafael Ramírez es el peor. Rafael Ramírez es lo peor de este mundo. Bueno. Está bien. Entonces, es lo que yo digo, pero como yo siempre se lo pregunto, pero muestren las pruebas, pues. Porque en Venezuela tenemos que vivir con eterno chisme, porque a aquel melocotorio uno no le puede decir
Mano, muestra las pruebas de eso. ¿Cuál es el ataque hacia esta persona que lo único que está haciendo es, bueno, su libertad de expresión y su libre pensamiento? Mira, Es un ejercicio de... yo te voy a cambiar, yo te voy... Pero al que realmente lo tenían que tener preso por traición a la patria, por malandro, porque nos desfarcaron nuestras transnacionales, muchos de ellos se escaparon, otros siguen aquí, pero parecen intocables, y aquí pareciera que nosotros estamos viviendo la ley del embudo. Sí, bueno, yo te voy a cambiar un poco el escenario para permitir hacer una reflexión de lo que realmente es una democracia. Uno de los pilares fundamentales de una democracia es la tolerancia. La tolerancia hacia quien piensa distinto a uno. Yo tengo al menos 3 años haciéndole seguimiento al caso argentino. Y si algo caracterizó al gobierno de Argentina es que fue un gobierno muy tolerante, porque los debates más crudos que he podido yo observar en términos políticos los vi en Argentina. Es decir, tú veías a un Milei debatiendo con su contrario, veías a un analista decirle 4 al presidente de la República y eran incapaces de irlos a buscar con el DIGESIM para llevárselos presos. ¿Me explico? Entonces, lo que yo creo es que en Venezuela hay una democracia de baja intensidad, por no decir que es una democracia prácticamente nula, porque como no hay, fíjate, el Estado de Derecho está vulnerado, conculcaron la Constitución, los derechos constitucionales, los derechos salariales y laborales están absolutamente violentados. Pero además los derechos políticos, el derecho a la organización, por ejemplo. No hay derecho a la organización cuando para poder constituirte en partido político tienes que pasar por el CNE, y si el CNE no te da la autorización, como está pasando ahorita, simple y llanamente no hay derecho a la organización y a la participación. Entonces, en Venezuela hay una democracia que se conoce como una democracia de baja intensidad, por no decir que es casi que un autoritarismo. ¿Por qué? Bueno, porque tú perdiste la calle, porque perdiste la fe de la gente, porque el proyecto histórico que te llevó al poder tú lo abandonaste, y entonces ahora cualquiera que esté diciendo la verdad y que tenga un grado de credibilidad es un peligro. Ya no lo personalicemos en María Alejandra, porque no quiero que se siga viendo el tema de la victimización. Es decir, yo lo que espero es que no se les desborde la locura, porque ellos me han acusado de cualquier cosa, incluso de que yo tengo un laboratorio que lo pago, no sé con qué. Es decir, para tener un laboratorio hay que tener plata. María Corina invierte $300,000 mensuales en laboratorio. O sea, yo tuviera $300,000 mensuales en laboratorio y me conocieran hasta en la Conchinchina, te lo cuento. Pero nosotros hemos hecho un esfuerzo desde nuestros propios recursos, con apoyos de gente que se ha comprometido con un proyecto y con una visión de país donde ni siquiera hay plata de por medio. Es pura dignidad, es pura solidaridad, es puro compromiso. Entonces, ¿sabes? Es en razón de salvar al país y de puro patriota. Yo los considero a esos panas que me han acompañado en los últimos 7 años, que son unos patriotas. Porque esos panas no tienen ni sueldo, nada, porque no hay manera de pagarlo. Porque yo vivo de mi sueldo, pues, me explico. Te lo pongo en mi caso. Pero así le puede suceder a cualquier venezolano de a pie en este momento, que esté aspirando a dirigir, bueno, un consejo comunal. Había gente hoy diciéndome, por eso te llamaba el caso de Argentina. Llama la atención cómo en Argentina, bueno, se pudieron hacer los planteamientos y a pesar de que no ganó la mejor opción, sino que ganó un anarcocapitalista como es Milei, que además está tratando de hacer lo que Nicolás nos aplicó en 6 años, lo está haciendo Milei en una sola ley y se llama la ley Ómnibus. Está eliminando el derecho a la protesta,
eliminó la ley que protegía los alquileres, liberó la posibilidad de que transnacionales compraran tierras argentinas, es decir, está entregando el territorio. O sea, Mira, María, Milei es un fíjese, representante del anglosionismo y él tuvo oportunidad en su país de decir lo que quería. Bueno, porque allá en Argentina, pese a todo lo que nosotros podamos decir, hay una democracia. Y se pudieron... representante del anglosionismo y él tuvo oportunidad en su país.